Esta presentación corresponde al documento 0403 y en ella veremos las reglas de derivación que permiten obtener la función derivada de una función que combina, mediante una fórmula, varias funciones elementales. Calcular funciones derivadas por su definición con el límite del cociente incremental es tedioso. Con las funciones elementales no tuvimos más remedio que hacerlo de esa forma, pero la mayoría de las funciones que encontramos en ingeniería son fórmulas que combinan funciones elementales. Si queremos saber la derivada de una función así, podemos hallarla a partir de las derivadas de las funciones elementales usando las reglas que veremos a continuación. Vamos a empezar entonces con la regla del múltiplo constante. Si k es una constante y f de x es una función derivable en x, entonces la función k por f es derivable en x y además su derivada es igual a k por la derivada de f. Si la derivada existe, va a ser el valor de este límite, pero la función k por f en un valor vale igual a k por el valor de la función f. Entonces, este límite nos queda expresado de esta manera. Que podemos, entonces, sacando factor común k, poner de esta manera y reescribirlo así. Y entonces, por la regla del límite por una constante, de una función por una constante, resulta que esto nos da k por el límite del cociente incremental, que es igual a k por f' de x, que existe este límite porque la función f era derivable. Fíjense que como el límite existe, entonces eso hace que la regla que usamos del límite de producto por una constante sea válida. Como ejemplo vamos a ver la derivada de la función pi por seno de x. Esta derivada, según esta regla, sería igual a pi por la derivada de seno de x, que es entonces pi por coseno de x. A continuación vamos a ver la regla de la suma. Si f de x y g de x son funciones derivables en x, entonces f más g de x es derivable en x y además su derivada es la suma de las derivadas de f y de g. La derivada de la función f más g, si existe, es igual a este límite del cociente incremental. Pero la función f más g, su valor es el valor de f más el valor de g. Entonces este límite nos queda expresado de esta manera. Que podemos desarrollar y cambiar el orden de los términos para expresarlo así. Y distribuyendo el denominador nos queda expresado de esta forma, en la cual podemos aplicar la propiedad del límite de la suma, y entonces obtenemos esta suma de límites que, como sabemos, como las funciones f que son derivables, resultan ser f' de x más g' de x. Como estos límites existen, entonces la propiedad del límite de la suma era aplicable. Vamos a ver como ejemplo, entonces, la derivada de la función 3 seno de x más 2 e a la x. Según la regla que acabamos de ver, la derivada de esta suma va a ser la suma de las derivadas de 3 seno x más la de 2 e a la x. Pero según la regla anterior que vimos del múltiplo constante, las derivadas de estas funciones son a su vez 3 veces la derivada del seno y 2 veces la derivada de la exponencial, que por lo que vimos en las funciones elementales son 3 coseno de x más 2 veces y de la x. Proponemos ahora realizar esta actividad que se puede resolver utilizando las reglas que acabamos de ver. Recuerden que pueden hacer consultas sobre esta actividad en el tema correspondiente en el foro de esta unidad.
Bueno, pasamos a ver la regla del producto. Si f de x y g de x son funciones derivables en x, entonces la función f por g es derivable en x y además la derivada del producto f por g es igual a la derivada de f por g más f por la derivada de g. Es decir, la derivada del primer factor por el segundo más el primer factor por la derivada del segundo. La derivada, si existe, va a ser el límite de este cociente incremental, en el cual podemos sumar y restar estos dos términos sin que cambie el valor de la expresión y asociando de esta manera podemos tomar factores común g de x más h y f de x respectivamente y entonces vamos a obtener esta nueva expresión del límite. Distribuyendo el denominador podemos obtener entonces esta otra expresión en la cual podemos utilizar la propiedad del límite de la suma, que nos queda entonces la suma de estos dos límites, y en ella vemos que tenemos productos y usando el límite del producto nos queda esta expresión, pero sabemos los límites, el primero de ellos es el f' de x, el segundo es g de x por ser g continua y el último es g' de x, así que nos queda esta expresión. Y como esos límites existían, las propiedades del límite que acabamos de usar eran válidas. Bueno, vamos a ver cómo utilizar esta regla. En este ejemplo tenemos que hallar la derivada de esta expresión, que es un producto de dos polinomios. La derivada de este producto será entonces la derivada del primer factor por el segundo más la derivada más el primer factor por la derivada del segundo. O sea que nos va a quedar entonces expresado de esta manera. Pero las derivadas de estos dos polinomios que tenemos acá son 4x y 15x cuadrado respectivamente, por lo cual nos queda entonces esta expresión que haciendo las cuentas nos termina dando este valor. Podríamos seguir desarrollando esta operación, pero lo dejamos así. Bueno, veremos ahora la regla del inverso multiplicativo. Si f de x es una función derivable y no vale 0 en x, entonces la función 1 sobre f es derivable en x y además su derivada es igual a menos la derivada de la función f dividido el cuadrado de la función. Entonces, si existe la derivada que estamos buscando, va a ser igual al límite de este cociente incremental. Pero el valor de la función 1 sobre f es 1 dividido el valor de f, por lo cual esto nos queda expresado de esta manera. Y como dividir por h es lo mismo que multiplicar por 1 sobre h, lo podemos expresar así. Y buscando el denominador común, podemos expresarlo de esta otra forma. Y podemos asociar ahora estas operaciones de esta manera. Y por la propiedad del límite del producto, esto sería igual a este producto de límites, pero el primer límite sabemos que existe y es f', y el segundo, por ser f continuo, va a ser f cuadrado, por lo tanto nos queda menos f' por 1 sobre f cuadrado. Vamos a ver cómo utilizar esta regla en este ejemplo en el cual nos piden hallar la derivada de x a la menos n. La función x a la menos n podemos escribirla como 1 sobre x a la n y su derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, usando esta regla nos queda que la derivada va a ser
menos la derivada de la función x a la n dividido la función x a la n al cuadrado. Y haciendo cuentas obtenemos este resultado. Proponemos hacer esta otra actividad que se puede resolver con las reglas que acabamos de ver. Recuerden que pueden hacer consultas sobre ella en el tema correspondiente en el foro de esta unidad.